Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Saludamos esta mañana del lunes 3 de abril de 2017 con profundo dolor en el corazón por la muerte de nuestros hermanos en Mocoa. Pero como esta tragedia no se puede repetir, al mismo tiempo que lloramos a los muertos, al mismo tiempo que nos solidarizamos con los que todo lo perdieron, decimos que esto no puede seguir así. Se trató de una omisión imperdonable del Estado. No cabe duda ninguna. ¿Por qué esa deforestación? ¿Y por qué le permiten a la gente que asuma semejantes riesgos? Recordamos el discurso de Juan Manuel Santos cuando atacó aquel famoso invierno a poco tiempo de empezar su gobierno y decía: esta tragedia de este invierno nos da todo el espacio para que nos dediquemos a proteger los ríos, a buscar sus sitios de descanso, a impedir que la gente siga en las orillas de los ríos. Esta será un propósito nacional. Nada de nada de nada, como todo en el gobierno de Santos, para que diga ahora, para que tenga la desvergüenza de decir que en Mocoa todo quedará mejor que antes. Por Dios, qué presidente el que tenemos. Nuestra solidaridad con las personas que perdieron la vida y nuestra indignación, porque esta era una tragedia previsible, perfectamente previsible, como lo dijeron autoridades que veían venir con horror el próximo invierno. La avalancha de Mocoa es un auto cabeza de proceso contra el que fue el gobierno de Santos, porque Santos quedó destituido el pasado sábado. El pueblo en las calles lo destituyó. Puede seguir con los alamares del gobierno y haciéndose tocar el himno nacional por las bandas de guerra de un ejército entregado en sus altos mandos. Que tampoco se equivoque Santos. La presencia de la reserva activa en la marcha fue conmovedora, emocionante, categórica, contundente. Y la reserva activa es la expresión del ejército que no se puede expresar por disciplina y por orden. Que nadie se equivoque en los alcances de esa marcha. El pueblo destituyó a Santos. Le aplicó el artículo 109 de la Constitución Nacional, que ordena destituir a todo aquel que viola los topes electorales. A la Constitución le faltó decir quién aplicaba esa norma. Como en el derecho no puede haber vacíos, no puede haber lagunas, como lo dicen los filósofos del derecho, recomendamos a Luis Recasens Siches, si alguien quiere leer buena filosofía del derecho. La norma tiene que ser integrada. El pueblo soberano dictó sentencia. Santos seguirá en la Casa de Nariño, tal vez, pero no es presidente. Fue destituido por el pueblo. En marchas gigantescas, multitudinarias, llenas de entusiasmo y de fervor. Pueden salir todos los áulicos de Santos a decir que todo era de maravilla. Algunos dicen que la presenciaron. Nos preguntamos si estaban en sano juicio. Tenemos derecho a preguntarnos eso. Los ríos humanos en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, en Bucaramanga, en Pereira, en Manizales, en Ibagué, en todas partes en Colombia, la gente marchó, gritando: ¡fuera Santos! ¡Fuera!, dictando su sentencia inapelable. Y esto es solo el comienzo. Que se sepa
que quede claro, es solo el comienzo. En el Ecuador se están robando las elecciones. Todas las encuestas a boca de urna le daban un triunfo largo al candidato Lasso. Ahora aparece Lenín Moreno ganando por estrecho margen, pero ganando. Se robaron las elecciones. Correa hizo lo que van a hacer aquí en Colombia, donde nos dejemos. Gravísima la situación en el Ecuador. El golpe de Estado en Venezuela. Fue tanta la presión internacional, tanta la indignación que en el mundo causó la sentencia del Tribunal Supremo, que ese grupo de subalternos de Maduro no tuvo más remedio que dar marcha atrás y reconocer la inmunidad parlamentaria y reconocer la existencia de la Asamblea Nacional. El mundo indignado produjo esa realidad política. Maduro está caído. Falta que salga el Papa a pedir otro diálogo. Maduro está caído. Porque ya no es solamente el pueblo venezolano indignado el que en las calles exige que se vaya el tirano. Es el mundo entero, al que despertó el propio Maduro a través del Tribunal Supremo. Ellos lo hicieron. Ellos hicieron el milagro. Que no quepa ninguna duda. Las FARC, Tumaco y el que llaman los amigos del vicepresidente el Coca Naranjo. Algo para mirar muy de cerca. Los alrededores de Tumaco están llenos de coca, llenos de coca. Allá fue Naranjo, supuestamente a convencer a los campesinos para que siembren otra cosa. No nos ha contado cómo le fue. No nos ha contado. Los medios de comunicación no cuentan la verdad. A propósito, ¿por qué medios de tanta trayectoria en el país, tan apegados al corazón de los colombianos como el diario El Tiempo, se empeñan en pelear con la nación? ¿Por qué y para qué? Están acabando con el diario El Tiempo. Y eso no es un problema económico. El doctor Luis Carlos Sarmiento le va o le viene cualquiera pérdida que tenga el diario El Tiempo. Es que se está acabando ese periódico por la indignación que suscita, por la rabia que produce, porque no se puede mentir tanto, ni se puede mentir a través de la omisión. A la gente la están indignando, y la gente indignada termina por no leer, por no respetar, por cancelar las suscripciones, y el país necesita medios de comunicación, pero que sean respetados y respetables. La reforma electoral no puede pasar desapercibida. Es que la están haciendo, y a propósito dicen que es que hay que mejorar el sistema electoral. Claro que hay que mejorarlo, empezando por sacar a Thomas Gregan Sons, a los socios de Santos, como los que deciden con el software quién es presidente y quién es senador o representante a la Cámara. Hay que mejorar el sistema electoral. ¿Un nuevo sistema electoral? ¿Una corte de 5 integrada también por las FARC, como los que van a elegir a las cortes en Colombia? Y a propósito de eso, ¿nos quieren contar qué hace el señor Santiago en Colombia? ¿Con qué visa está? Pedimos la expatriación inmediata de ese sujeto. A la Cancillería le exigimos que nos cuente con qué derecho una persona que no es ciudadano colombiano está haciendo descaradamente política en Colombia. Canciller, usted nos tiene que explicar. O vamos a iniciar un proceso contra usted. Contra usted hay varias cosas pendientes. Lo que hizo con estos jovencitos venezolanos a los que mandó para que los destrozaran en Venezuela. Y lo que está haciendo, la omisión en la que está incurriendo en los derechos, en la defensa de los derechos de Colombia sobre el mar de las Antillas. Y ahora tiene a este sujeto haciendo desvergonzadamente política en Colombia. A ese, ¿por qué no lo expatria inmediatamente?
inmediatamente. Exigimos que el señor Enrique Santiago se vaya de Colombia. Los destinos de Colombia no lo van a manejar extranjeros. Este sujeto viene ahora como los españoles de la conquista. No. Esta no es la época, esto no es 1492. Aquí tenemos derechos, aquí tenemos reglas de conducta, reglas de comportamiento. Exigimos que Enrique Santiago se vaya inmediatamente de Colombia. No pueden venir extranjeros a hacer política. Que le quede claro, canciller, porque el problema es suyo. Escocia pide referéndum de independencia y volver a Europa. El Brexit está dejando muchas heridas en el corazón de la Gran Bretaña. Después de 20 años de lucha discreta, inteligente, seria, por defender los medios de comunicación, Nora Sanin sale de su tarea, de su trabajo inmediato. Se roba el corazón de los colombianos que la vieron trabajar, como dijimos, siempre discreta, siempre inteligente, siempre eficaz. Una gran tarea que no puede pasar desapercibida. Los medios de comunicación le deberán mucho a Nora Sanin. La condena por las pirámides. Uno se pregunta por qué sigue habiendo pirámides en Colombia. Pues obvio. Si a través de las pirámides se roban miles y miles de millones de pesos de colombianos incautos. Y luego, cuando los capturan, les ponen una condena de 5 años, de los cuales con 2 efectivos de detención ya quedaron, cumplieron y se fueron, y se robaron el dinero, fortunas gigantescas. Las condenas dictadas en el caso de Interbolsa son sencillamente indignantes. ¿Qué pasó en los Estados Unidos con 2 casos iguales, con Madoff y Stanford? 100 años de prisión efectiva. Allá están, con uniforme de presos, haciendo cola por un plato de comida, y allá estarán hasta el fin de sus vidas. Por eso en los Estados Unidos no prosperan las pirámides. Por eso en Colombia hay una pirámide todos los días, porque no hay castigos, porque hay impunidad plena, porque así son nuestros jueces. Los generales que pasarán bajo las horcas caudinas. Este es un tema de enorme importancia. Uno comprende al general Uzcategui y al general Cabrales. Admira a personas como el general Ritualejo del Río y como el coronel Mejía Gutiérrez, que no han dicho una sola palabra sobre el particular. Están dispuestos, ellos dicen, que a buscar a alguien que les administre justicia, porque con razón se sienten víctimas de atroz injusticia. Eso es verdad. Pero de lo que se trata es de hacer pasar nuestro ejército bajo las horcas caudinas, humillarlo. Y un ejército puede ser derrotado 1000 veces. Los romanos fueron derrotados muchas veces, por Aníbal, por ejemplo. Las legiones de Varo fueron destruidas, pero nunca olvidaron la humillación de las horcas caudinas. A un ejército no se lo puede humillar, y es lo que se propone Santos con sus amigos de las FARC, crear las horcas caudinas para que nuestros militares tengan que pasar de rodillas, arrastrándose también por el piso, con sus armas en la mano para entregarlas al otro lado. La humillación es lo único que unas fuerzas militares no soportan, ni soportarán jamás. En Paraguay queman el Congreso. Finalmente el gobierno recuperó físicamente el Congreso. ¿Qué pasa en el Paraguay? Un proyecto de reelección para ese mismo sujeto, el que está en la presidencia. Los pueblos no perdonan esas equivocaciones. Ecopetrol está ahora repartiendo dividendos. Una empresa valetudinaria, una empresa que tiene su futuro ligado a unas reservas internacionales que no duran para 6 años. Entonces ahora
reparte dividendos. ¿De qué se trata? De pasarle plata al ministro Cárdenas para que reparta mermelada. Es una insensatez que una compañía convaleciente como apenas está Ecopetrol, y con el futuro más sombrío, porque en 6 años Ecopetrol ya no existirá, se le han acabado las reservas, en lugar de utilizar hasta el último centavo del que disponga para la supervivencia, reparte dividendos para que el ministro Cárdenas tenga con qué repartir mermelada. ¡Ojo con eso! Quieren iniciar en los Estados Unidos un proceso para quitarle la investidura a Trump. ¿Qué tal que eso fuera en Colombia? Otros 31 opositores detenidos en Rusia. Putin está utilizando una mano dura digna de sus antecedentes. Él viene de los servicios secretos de la Unión Soviética comunista. Entonces, el que se levante en Rusia, como decimos aquí coloquialmente y dicen los niños, la lleva. 31 personas más detenidas por el derecho de manifestarse. No más que por eso, por ejercer ese derecho. En Serbia, amplia victoria del conservador Alexander Vučić. Presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi a la Casa Blanca. Serán conversaciones fundamentales con Trump para definir la posición de lo que ha sido ese país africano fundamental en los procesos de paz con Israel. ¿Para dónde va esa región convulsionada del mundo? Boko Haram secuestra 22 mujeres y niñas en el nordeste de Nigeria. Estos salvajes siguen haciendo de las suyas. Y Trump dice que los Estados Unidos solos podrían derrotar a Kim Jong-un. Nadie lo duda. Este es una especie de desafío. De otra manera no se pueden entender esas palabras. Kim Jong-un tiene bomba atómica e hígados para echársela encima a alguien. Tengamos cuidado. Ahí puede venir algo parecido a una guerra mundial en sus efectos catastróficos. Y en Hoy en la Historia, un día como hoy en la Universidad de Harvard, se pronunció uno de los discursos más decisivos de la humanidad. Marshall, el secretario de Estado, lanzó ese día el que se conocería para siempre como el Plan Marshall. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Todos los días los invitamos a que sigan nuestra señal por internet a través de Wunder Radio o a través de TuneIn, escribiendo La Hora de la Verdad. Ahí tienen ustedes audio de alta calidad para que disfruten a través de sus dispositivos móviles. Lo mismo para que nos sintonicen a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. En Radio Sabana de Sincelejo nos amplifican a través de los 1370 de la AM. Recuerden, estamos minuto a minuto en las redes sociales, en Twitter, con noticias, análisis, entrevistas, cultura, deportes, economía y todos los temas que son de su interés en @Hora de la Verdad. Y recuerden también que a través de nuestra página de internet, como siempre, nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Sí. Buenos días a todos, aunque este no es un buen día para Colombia, hay que ser sinceros, este es un día muy triste. El sábado una avalancha arrasó con Mocoa y ya van más de 254 víctimas mortales y muchísimos heridos y desplazados. Las imágenes que vimos durante este fin de semana yo creo que hablan por sí solas y son absolutamente desgarradoras. La avalancha producida por el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sancoyaco arrasó con todo lo que encontró a su paso y dejó cuerpos, dicen que hasta tendidos en los árboles. Unas imágenes tenebrosas donde piedras de un tamaño gigantesco se llevaron por delante, casas y vidas humanas, y en donde hay que ser sinceros y llamar a las cosas por su nombre. No fue un mero desastre natural la tragedia de Mocoa, fue el resultado de la desforestación y de la ineptitud de los políticos
que permitieron que algunos habitantes de Mocoa levantaran viviendas en lugares de alto riesgo. Dicen incluso los expertos, como el director de Corpo Amazonía, Luis Alexander Mejía, que eso estaba previsto y que hace 9 meses lo advirtieron. ¿No es increíble? Putumayo es el 5º departamento de Colombia con mayores índices de desforestación. Más de 9.000 hectáreas del departamento han sido arrasadas para hacer ganadería extensiva y para cultivos ilícitos. En otras palabras, lo que pasó en Mocoa no es un simple desastre natural, es el producto de una falta de previsión, de planificación y una falta de ordenamiento territorial. Mientras tanto, cientos de familias lo han perdido todo y muchos todavía buscan a sus familiares y amigos, no han despertado de la pesadilla. Dijo el presidente Juan Manuel Santos que Mocoa quedará mejor que antes, dijo él allí, pero mientras tanto, mientras el gobierno cumple su promesa, esperemos que mejor, que cumpla esa promesa mejor que en el caso de Gran Malote, los demás podemos ayudar. Hay una cuenta habilitada por la Presidencia de la República, está en todas partes, en el Banco da Vivienda número 021-666-888. Lamento profundamente lo ocurrido en Mocoa, muy triste. Y esperamos que esa cuentica reciba mucho dinero, que sea manejado como corresponde y que no lo repartan en mermelada, ¿no, Montserrat? Pues, porque hombre, son capaces de cualquier cosa, Montserrat. Pero usted lo dijo y lo dijo muy bien. Gran Malote no es un desastre natural, es un desastre del hombre, es un crimen cometido por quienes deforestaron las cabeceras de los ríos que desembocan en Mocoa, porque fueron varios ríos que cayeron al Putumayo, arrastrando lo que tenían que arrastrar, resultado de la deforestación, ganadería extensiva, coca, cultivos ilícitos, pero de eso nadie habla, y a la gente la dejan vivir a la orilla del río, donde ha sido el cauce del río en otras épocas. El río vuelve por lo suyo, en el Putumayo y en cualquier parte. Eso sucede. Y Santos nos prometió. Tenemos que buscar ese discurso de Santos, de comienzos del gobierno, pronunciado desde el puente del Común, donde dijo que esto era la más grande oportunidad para poner orden en los desahogos de los ríos, en sus riberas, para recomponer la geografía del país. ¡Ay, las promesas de Santos! Como esta promesa grotesca, insultante, cuando la gente lo ha perdido todo, cuando está llorando a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, les dice que todo va a quedar mejor que antes. Sí. Apenas Santos, apenas ese expresidente que tenemos, apenas que estamos padeciendo, pero es un expresidente por cosas como esta. Lo de Mocoa ya se había denunciado, Montserrat, lo habían advertido, esto iba a suceder. ¿Quién hizo algo? Nadie. Porque la plata que hemos recibido, mire, con la bonanza petrolera, con centavos de la bonanza petrolera se había resuelto el problema de Mocoa. Ah, no, pero la plata hay que repartirla en mermelada para que se la roben. William Calderón. Buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 3 de abril del año 17, son las 6:30 de la mañana. La jornada de protesta contra el espurio gobierno del sátrapa bolivariano de los colombianos, convocada por la mayoría del pueblo, este sábado 1 de abril, se convirtió en un verdadero tsunami humano que marchó con paso de vencedores, rememorando el Cundunculca, con una reserva altiva y de frente, y con paso de vencedores. Bogotá fue la apoteosis de esa gran reserva altiva, acompañada del solidario amigo de todas las jornadas, el mariscal Fernando Londoño Hoyos, quien abrió plaza.
Señor expresidente Juan Manuel Santos. El pueblo soberano, fuente de toda autoridad humana, por la gracia de Dios, os ha destituido. Confundido en las vivas de Londoño presidente, Londoño presidente, Londoño presidente, el pueblo en las calles destituyó al sátrapa, mientras los altos mandos militares, sordos y ciegos, fueron los ausentes de turno. Pero la reserva altiva se impuso, como nos lo recuerda hoy en su columna el director de La Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos. Medellín no fue ajena. La manifestación comenzó a las 10 de la mañana con la participación de las fuerzas vivas de Antioquia representadas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de Paola Holguín, de Oscar Darío Pérez, principal opositor a la reforma tributaria. Barranquilla con Jaime Amín y Cartagena con Fernando Nicolás Araujo, brillaron con luz propia. Cartagena nos recordó las jornadas del 11 de noviembre. Cali no se quedó atrás, con sus líderes naturales representados en Cristian Garcés Aljure y Susana Correa. Manizales de Malva no se quedó atrás a la gran convocatoria hecha por el senador Carlos Felipe Mejía y Adriana Gutiérrez. Doctor Londoño, Colombia lo necesita. Escuchemos nuevamente lo que fue la apoteosis de su presentación en la Plaza de Bolívar el 1 de abril, inolvidable. Bienvenido, doctor Londoño. Colombia lo necesita. Señor expresidente Juan Manuel Santos. William, si Colombia me necesita, aquí estoy, aquí haciendo periodismo en La Hora de la Verdad. Pues nosotros lo queremos del candidato a la presidencia, pues porque ustedes, eso es lo que queremos nosotros y nosotros nos mandamos. Por una parte estoy inhabilitado, por la otra parte, con toda sinceridad le digo, ni aspiro ni quiero, no tengo interés, solamente tengo interés en servir a mi patria en el puesto que tengo, aquí, de humilde periodista, pero lleno de fe en los destinos de Colombia. Ese es mi puesto, ese es mi lugar. Déjeme escuchar este discurso. No, deje así. Y aquí estoy, y de aquí no me muevo. Lo que está pasando en el Ecuador, nuestro país hermano, lo que está sucediendo allá, desde Madrid, algo tiene para decirnos Santiago Castro. Adelante, Santiago. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. En la noche de ayer, el Ecuador esperaba los resultados finales de la segunda vuelta de la elección presidencial. Informes iban y venían y en algún momento parecía claro que el ganador sería el opositor Guillermo Lasso. Pues bien, entrada la noche el candidato correísta Lenín Moreno obtenía una leve ventaja con el 51,1% de los votos. Hacia las 11 de la noche, César Monge, del movimiento político Creo, que avaló a Lasso, expresó que al empezar a cruzar las actas que tenían de los puestos de votación con los datos oficiales, había serias y gravísimas comparaciones. Pusieron votos de Lasso a Lenín Moreno. Habían invertido los números, señores, indicaron desde Creo. Lasso se dirigió a sus simpatizantes e invitó a Correa a no jugar con fuego. Creo que han cruzado una línea, y eso es pretender abusar de la voluntad popular. No lo vamos a permitir. Vamos a defender la voluntad frente a las pretensiones de un fraude que tiene como objetivo
instalar un gobierno que desde ya sería ilegítimo en el Ecuador, sostuvo Lasso. Aunque en las últimas encuestas Lenín Moreno lideraba la intención de voto, en los últimos días Lasso había logrado remontar y se presentaba un empate técnico. Es la primera vez en los que algunos llaman la era de Correa que se presenta una elección tan reñida. De hecho, desde 2007, doctor Londoño, el Ecuador no iba a segunda vuelta. Fue entonces cuando Correa derrotó al magnate bananero Álvaro Noboa y se quedó con la jefatura del Estado. En la primera vuelta realizada el 19 de febrero, Moreno obtuvo 39% de los votos y Lasso el 28,8%. En Ecuador, recordemos, para que un candidato resulte elegido en la primera vuelta, requiere el 50% de los votos o superar el 40% y lograr una ventaja de 10 puntos a quien resulte segundo, por lo cual el día de ayer se realizó la segunda vuelta presidencial. Pase lo que pase, doctor Londoño, quedó claro que en el Ecuador no le caminan más al socialismo del siglo XXI. Ojalá en Colombia entendamos ese mensaje. Prosperidad para todos. Ojalá entendamos ese mensaje. Se quieren robar las elecciones en el Ecuador. El señor Correa, además de socialista, además de haber destruido toda una bonanza petrolera que quedó en nada. El Ecuador no creó industria, el Ecuador no se desarrolló, el Ecuador quedó de petróleo dependiente. Y una vez caídos los precios, se enfrenta a su durísima realidad. En el Ecuador se roban las elecciones, como ya se las habían robado aquí en Colombia en el año 2014. Entonces, la práctica es vieja y nos estamos acostumbrando a eso en América Latina. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Hace pocas horas se conocieron las conclusiones de lo que llamaron foro entre las FARC y el gobierno Santos en Cartagena hace 8 días. De acuerdo con fuentes periodísticas, el narcoguerrillero de las FARC, alias Timochenko, presentó un documento de 6 páginas a la narcoguerrilla en las zonas veredales para enterarlos de los resultados de la reunión en la que estuvieron el presidente Juan Manuel Santos, su vicepresidente cuestionado, general Óscar Naranjo, el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, entre otros personajes del gobierno. El farragoso documento indica que para el mes de agosto se hará el Congreso Constitutivo del Partido de las FARC, que en junio, cuando terminen las zonas veredales, se debe diseñar un mecanismo para que se puedan mantener los campamentos, las casas, construcciones y demás que se habían hecho en las llamadas zonas que serían transitorias y que de acuerdo a esta última conversación ya no serán transitorias sino permanentes en las 26 zonas del país. El defensor de las FARC, Enrique Santiago, el abogado español, coordinará con otro grupo de juristas que tendrán la misión de recorrer las zonas veredales y recolectando información sobre el llamado conflicto. Estos personajes, con Enrique Santiago, tendrán que recoger testimonios de guerrilleros que se van a presentar, óiganlo muy bien, como víctimas de Estado y testigos en procesos contra civiles y militares en la Jurisdicción Especial para la Paz. Otros aspectos que se acordaron en Cartagena tienen que ver con que 300 guerrilleros empiezan esta misma semana la capacitación para ser escoltas. 12 guerrilleros, no sabemos de qué nivel, van a viajar a Cuba también esta semana para recibir un curso de seguridad personal. Pues no les pareció suficiente a las FARC y al gobierno Santos el mal acuerdo de 310 páginas que el pueblo colombiano rechazó el 2 de octubre y que en una multitudinaria marcha dijo no más a las FARC y no más a Santos, sino que ahora también celebran acuerdos secretos a espaldas del pueblo colombiano en esas llamadas cumbres entre las FARC y el gobierno del presidente Santos. El acuerdo secreto entre Márquez y el general Naranjo. Y el general Naranjo, el policía que no mereció ser policía nunca, porque la policía es digna, la policía es altiva, la policía es respetuosa de los derechos de los ciudadanos y del derecho del país a vivir sometido a una constitución. Acuerdos secretos entre Márquez y Naranjo. Y eso se vino a saber gracias a Márquez. ¿Es eso digno? Naranjo también está destituido por traidor y por mentiroso. Además
de por sus viejas hazañas en 1985 en el Palacio de Justicia cuando dejó asesinar a las Cortes, por lo que hizo en Potrerito Jamundí, por sus amistades con Danilo González, a cuyo entierro fue a llorar el comandante del Cartel del Norte del Valle, por sus amistades con Jabón. Lo dicen los amigos de Venezuela. Ministros de Estado dicen que Naranjo era íntimo de Jabón y que fue el que hizo asesinar a Jabón. Bueno, en fin, en un minuto estaremos con una invitada muy especial, la persona que organizó y comandó esta gloriosa marcha del pasado sábado. La senadora Paola Holguín estará con nosotros en un minuto. Ya a las 6 de la mañana, 40 minutos.